Biblia, la santa palabra de Dios, la semilla incorruptible, y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo, y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será la misma, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, gloriosa, majestuosa palabra de Dios. Aleluya, gloria. Dile a la persona que está a tu lado, ¿qué le decimos? Mente alerta ahí, corazón receptivo. Gloria a Dios. Hoy entramos, amados hermanos, a nuestra quinta parte de este subtítulo que es del reino de Dios, y estamos hablando acerca del lenguaje de fe, el lenguaje del reino, que venimos estudiando ya por 4 semanas anteriores. Hoy entramos a la quinta, la última parte del lenguaje de fe, del lenguaje del reino, y hemos venido hablando y enseñando que existen 2 reinos, 2 sistemas, porque cada reino representa un sistema, y hemos dicho que Cristo Jesús vino a la tierra a establecer un nuevo reino, un nuevo sistema. Cristo Jesús vino a la tierra para establecer un sistema nuevo y diferente del que ya existía. Hemos venido hablando que ya el reino de Dios se estableció con Jesús, pero existía anteriormente un reino que es el reino de las tinieblas, y este reino de las tinieblas tiene un sistema en la cual se trabaja, en la cual la gente está metida y continuamente sigue viviendo bajo ese sistema, y hemos dicho que ese sistema conlleva a la muerte y a la destrucción. Pero el nuevo sistema, el sistema de Dios, el reino de Dios, lleva a las personas a la vida, a la victoria, continuamente hacia adelante, nunca hacia atrás. Por lo tanto, así como hay 2 reinos, hemos visto que hay 2 culturas diferentes: la cultura del reino, la cultura del mundo, pero también habíamos puesto en adición una más, que era la cultura de los judíos, para hacer una diferencia. Pero aún así también hemos estado hablando el carácter, los ciudadanos del reino, y hemos estado entrando a lo que es el lenguaje del reino, y hemos hablado por 4 semanas acerca de este lenguaje basado en la verdad versus en el otro sistema, el lenguaje de las tinieblas basado en el engaño y en la mentira que conlleva a toda persona a la esclavitud, y el lenguaje del reino basado en la verdad que conlleva a toda la persona a la libertad. Porque cuando conocemos la verdad, dice la Escritura, dice: conoceréis la verdad, y la verdad que conocemos, ¿qué va a hacer? Nos va a hacer libres. Por lo tanto, el lenguaje del reino produce libertad, el lenguaje del reino produce limpieza, el lenguaje del reino es algo que Dios ha establecido para su iglesia, para ti y para mí. Si tú deseas recibir los beneficios del reino, porque el reino de Dios tiene muchos beneficios, es importante que nosotros empecemos a alinearnos no solamente al lenguaje, sino también a la cultura del reino, puesto que tenemos nuestra propia cultura. También tenemos que alinearnos a las características de los ciudadanos del reino de Dios, porque los ciudadanos del reino de Dios tienen ciertas características, porque esa es la manera en la cual vamos a disfrutar al 100% de los beneficios del reino de Dios. Y hemos estado hablando acerca del lenguaje del reino. La semana pasada hemos estado mencionando acerca de que somos gente de fe, porque tenemos el espíritu de fe puesto en nosotros, como dice la Escritura en 1 de Corintios. También hemos hablado que la gente de fe o lenguaje de fe, la gente que tiene lenguaje de fe, son gente que mira de una manera diferente a como las demás personas miran. Nosotros miramos las situaciones, las dificultades, las circunstancias, la miramos de una manera completamente diferente. No nos quejamos como mucha gente lo hace. No le echamos la culpa a alguien como mucha gente lo
lo hace. Nosotros miramos las situaciones que llegan a nuestra vida porque sabemos que los problemas van a venir. Sabemos que las dificultades van a venir. Sabemos que la tormenta va a venir. Sabemos que el día malo va a venir. Sabemos estas cosas. Pero que también sabemos es que tenemos, como dice 1 Corintios, el espíritu de fe, que es un lenguaje de fe, que hace que nosotros miremos de una manera diferente a como otros miran. Y habíamos dado algunos ejemplos, y una de ellas había sido el de David. El ejemplo de David. David miró de una manera diferente a como el rey Saúl y todo el ejército parado, neutralizado, atemorizado por un simple gigante que por 40 días estuvo hablándoles palabras que conllevó a este rey a estancarse, porque este rey no había aprendido el lenguaje del reino. Pero David, en cambio, no. Habíamos visto que la gente de fe mira de una manera diferente. Lo vimos en Pablo y Silas. Ellos no se quejaron de lo que hicieron con ellos. Los azotaron, los metieron preso. Y no se estuvieron quejando ni con Dios, sino más bien ellos, dice, estuvieron adorándole a Dios. Y cuando adoraron a Dios, vimos de que la tierra tembló, esa cárcel tembló, las cerraduras se abrieron, las rejas de metal se abrieron, porque cuando tú adoras, lo sobrenatural se manifiesta. Dile a la persona que está a tu lado, dile, cuando tú adoras, lo sobrenatural se manifiesta. Si tienes problemas, amado hermano, si tienes dificultades, si tú eres gente de fe, empieza a adorarle al Señor, empieza a alabarlo, porque ese es el mejor momento de ver la mano de Dios a tu favor. Habíamos mencionado incluso a los amigos de Daniel ante el horno de fuego. También vimos que ellos miraron diferente en un momento difícil. Ellos no miraron y no se quejaron. No, ellos no se rindieron ante la circunstancia o ante la dificultad que se presentó. No, ellos miraron de una manera completamente diferente. También vimos que la gente de fe vive en el hoy y no esperan para mañana. Estas tres cosas vimos la semana pasada y hoy vamos a entrar a un punto diferente, en la cual quiero compartirles a ustedes. Y es que en el lenguaje del reino, una de las cosas que tenemos que tener presente es que la gente de fe, amado hermano, la gente de fe nunca habla un evangelio de condenación. Nunca habla un evangelio de condenación. Puesto que la palabra de Dios nos habla de que tú y yo tenemos una palabra que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Y esa palabra que Él nos ha dado es la palabra de la reconciliación. Tú y yo tenemos algo que Él nos ha dado. Vamos a 1 Corintios, por favor. Vamos a 1 Corintios capítulo, 2 de Corintios capítulo 5, perdónenme, versículo 18 hacia adelante. 2 de Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, repitan conmigo, Dios me dio. ¿Qué nos dio Dios? Según la Escritura dice, nos dio el ministerio de la reconciliación. Dile a la persona que está a tu lado, dile, tú tienes un ministerio, dile. Y dile, no dado por el pastor, sino dado por Dios, dile. O sea, tú y yo, amado hermano, donde estés ahí sentado, hagas o no hagas algo, Dios ya te ha dado un ministerio que se llama el ministerio de la reconciliación. Ya lo tenemos. Algo dado y otorgado por Dios. Y sigue la Escritura y dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y no se encargó, dile a la persona que está a tu lado, dile, Dios te encargó algo, dile. O sea, ¿qué significa encargar? Significa que Dios depositó algo a favor tuyo. Te encargó, dice, y no se encargó a nosotros. No al vecino,
A nosotros. ¿Qué nos encargó el Señor? Nos encargó, dice, la palabra de la reconciliación. Dile a la persona que está a tu lado, Dios te ha dado la palabra de la reconciliación. Amados hermanos, si Dios nos ha dado la palabra de la reconciliación, ¿significa que la tenemos o todavía no? Ya la tenemos. Si Dios ya dice y nos dio el ministerio de la reconciliación, ¿significa que lo vamos a tener o ya lo tenemos? Ya lo tenemos. No es algo en la cual uno dice, no, tú tienes que pedirle a Dios, no, tú tienes que buscar, no, ya lo tenemos. Tenemos el ministerio de la reconciliación y también tenemos la palabra de la reconciliación. Dile a la persona que está a tu lado, tú tienes el ministerio y la palabra de reconciliación. ¿Qué significa esta palabra? Amados hermanos, estamos viviendo un tiempo en el cual las relaciones entre personas se rompen y se quiebran fácilmente. Vivimos una época que si le hablaste mal a alguien, ¿no?, la persona te malinterpreta lo que le dijiste y se rompe una relación. Y no hablo de una relación amorosa, hablo de una relación interpersonal, entre personas. Ya sea en el trabajo, ya sea en el negocio, ya sea en cualquier lugar. Vivimos una época donde las relaciones interpersonales se quiebran fácilmente. Se destruyen fácilmente. Son arruinadas fácilmente por el pecado y por el diablo, por el sistema corrupto en el cual el hombre se encuentra sin Dios. Recuerden, estamos hablando de un nuevo sistema, el reino de Dios, y el antiguo sistema, el reino de las tinieblas. Vivimos y la gente vive en un sistema que fue implantado por el diablo, y en este antiguo sistema, en el sistema de las tinieblas, las relaciones se quiebran fácilmente. Se rompen fácilmente. La gente vive enojada, resentida porque alguien le dijo algo. Y no es que le dijo de esa manera, sino lo interpretó de esa manera. No digo que en este reino no ocurre eso. Sí ocurre. ¿Por qué ocurre, pastor, si estamos en el nuevo sistema, en el nuevo reino? Porque como hemos sido programados en este reino, como hemos sido programados en este sistema, hemos entregado nuestra vida a Cristo, Dios nos sacó del reino, cambió nuestro corazón, pero no cambió Dios nuestra forma de pensar. Hemos entrado al reino de Dios aún con esos parámetros y esos programas que nos resentimos así nomás de cualquier palabra. Y rompemos relaciones fácilmente. Porque aún seguimos programados con el antiguo sistema. Y aunque estamos en un sistema nuevo y diferente, de libertad, donde las cadenas han sido rotas, donde podemos hacer muchas cosas y avanzar en la vida, aún seguimos programados con el antiguo reino, con el antiguo sistema, que impide que nosotros corramos, que impide que nosotros avancemos. Por eso enseñamos estas cosas de cómo es el nuevo sistema, de cómo es el nuevo reino. Y este nuevo reino tiene un lenguaje que ya nos ha sido dado y otorgado a cada uno de nosotros. Y una de esas partes del lenguaje que hemos venido hablando es que Dios nos ha dado a nosotros un ministerio de la reconciliación con una palabra de la reconciliación. Porque vivimos en un mundo donde las relaciones se quebrantan y se rompen fácilmente. Las personas que conllevan una buena amistad por cualquier palabra mal dicha o mal expresada, se resienten y rompen esas amistades. Este es el tiempo donde la gente rompe fácilmente las relaciones por cualquier cosita mal interpretada, por cualquier palabra mal hablada. Y la gente busca siempre resentirse en ese sentido. ¿Por qué me trató así? ¿Por qué me habló así? Y normalmente ocurre esto dentro de los matrimonios. En los matrimonios también ocurren estas quebraduras de relaciones. Y se mantienen sin hablar 4, 5, 6 días. Simplemente por una palabra mal interpretada. Pero nosotros, dice la Escritura en Romanos 5:10, por favor. Como vivimos en un mundo
donde las relaciones se arruinan, se quebrantan, puesto que el hombre, en el principio de los principios, Dios crea a Adán y a Eva, y Dios tenía una muy buena relación con Adán y Eva, pero fue rota esa relación por causa del pecado. Adán y Eva perdieron su compañerismo con Dios. Adán y Eva rompieron su relación con Dios por causa del pecado, por causa del diablo, y toda la humanidad, por causa de esa quebradura de relación, toda la humanidad pasó a estar lejos de Dios. Pero gloria a la palabra de Dios y gloria a lo que Dios ha hecho, dice Romanos 5:10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Dile a la persona que está a tu lado, dile, tú eras antes un enemigo de Dios. Y aunque muchos podrían decir, no, yo nunca he sido enemigo, Dios siempre ha sido mi pana, Dios siempre ha sido mi chochera, mi amigo, dice, ¿no? Mi viejito canoso, ¿no? Y la gente, por más que quiera decirte de esa manera o se exprese de esa manera, la realidad de las cosas es que el hombre vivió sin Dios y Dios lo constituyó su enemigo por causa de que el hombre, desde Adán y Eva, se alejaron, se rompió una relación entre Dios y el hombre por causa de la existencia del pecado dentro del hombre. Puesto que el hombre fue vendido al pecado, como dice Romanos 7, y el hombre pasó el pecado a todos los hombres, por cuanto todos los hombres fueron destituidos de la gloria de Dios. Por eso la Escritura dice, versículo 10 nuevamente, porque si siendo si siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Dile a la persona que está a tu lado, dile, tú eras su enemigo de Dios, pero ahora eres su hijo en Cristo Jesús, porque hemos sido reconciliados. Amado hermano, si hoy hemos sido reconciliados en Cristo, significa que tú y yo no teníamos una muy buena relación con Dios. ¿Es verdad? Amén. O sea, ningún hombre tenía una muy buena relación con Dios porque eran enemigos. El pecado alejaba de Dios su rostro de esa persona. Y por causa del pecado. Y por lo tanto, Cristo Jesús vino a la tierra para restablecer las relaciones, empezando con la primera relación más importante, Dios. Porque si tú no has sido reconciliado con Dios, es muy poco probable que tú puedas reconciliarte con otras personas por causa del pecado. Ustedes han visto a ciertas personas que dicen lo siguiente, ¿no? Dicen así, yo pedíle disculpas a él, no, él fue el culpable, que él me pida perdón, que él me pida disculpas, porque él me ha ofendido, dicen. ¿Han escuchado personas así? Dile a la persona que está hablando, ¿tú has escuchado así personas? Dile. Yo sé que todos hemos escuchado personas, ¿no? Incluso algunos de aquí quizás han sido así. Pero déjame decirte algo, Dios y el hombre, siendo enemigos, no tenían una muy buena relación. El hombre quien había sido el que le falló a Dios, el hombre quien había sido el culpable de esa rotura de relación, pero Dios, no siendo el culpable, buscó al hombre para que sea reconciliado con él mismo. ¿Y qué hizo Dios? Envió a Jesús para que el hombre se reconcilie con Dios. O sea, el no culpable buscó al culpable para pedirle y reconciliarlo con él mismo. Por lo tanto, tú y yo en Cristo Jesús hemos sido reconciliados. Y quiero contarte algo.
ya que hemos sido reconciliados, porque quiero que tú aprendas este lenguaje de fe, este lenguaje de la reconciliación y no condenación, es que en las Escrituras encontramos la existencia de dos pactos. Y ya que existen dos pactos, cada una de ellas, amado hermano, está estableciendo algo, dos ministerios, dos pactos, dos lenguajes. Y estoy hablando dentro del reino de Dios, dentro del cristianismo. Así que vamos a empezar a analizarlo. Quiero que vayamos a 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, por favor. 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. Dice así: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Nuevamente dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu, dice, vivifica. Acá encontramos dos cosas, amados hermanos. Aquí está. Aquí encontramos dos cosas muy importantes. Aquí encontramos, de acuerdo a lo que hemos leído, dice así, leamos la lectura nuevamente, versículo 6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. O sea, aquí se está hablando de ¿qué? De un pacto. Pero luego dice, no de la letra, sino del espíritu. Entonces hay un pacto de la letra o la ley y hay un pacto del espíritu. Porque dice, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y aquí quiero explicarles algo antes de que muchos me malinterpreten o muchos tienen un concepto equivocado. Acá muchos agarran este versículo, no dice, no, la letra mata, dice, ¿no? O sea, en otras palabras dice, ¿no? Mucho conocimiento mata. Aquí no está hablando de conocimiento. Aquí no se está hablando de que el conocimiento mata, envanece. No se está hablando de conocimiento aquí. Acá se está hablando de un pacto establecido en la letra y otro pacto establecido en el espíritu. Hay gente que dice, no, mucho conocimiento. Incluso cuando empezamos el discipulado en esta comunidad, mucha gente me dijo, pero pastor, ¿por qué tenemos que estudiar tanto? Si los discípulos no estudiaron tanto. Déjenme decirles algo, los discípulos estudiaron más que tú y yo estamos estudiando. Ellos estudiaron mucho más que tú y yo. Los discípulos estaban con Jesús más de 12 horas. Pongámosle 12 horas diarias. 7 días a la semana, 365 días al año. 12 horas diarias por 365 días. ¿Cuántas horas de estudio estaban recibiendo ellos? Y tú y yo solamente tenemos ¿cuántas horas de estudio? Si vienes domingos nada más, tienes 1 hora de estudio a la semana. Si vienes miércoles y domingos, tienes solamente 2 horas de estudios. Y si vienes miércoles y vienes domingo y vienes al discipulado, ya sea nivel 2 o nivel 3, solo tienes 3 horas de estudio a la semana. Esto si es que no haces estudio en casa. Ahora, pero si vienes el miércoles, vienes el domingo, vienes al discipulado y haces tu estudio en casa, supongamos, ¿no? 1 hora o 2 horas a la semana, estamos hablando de solamente 5 horas a la semana de estudios. Pero los discípulos tenían 12 horas de estudio. El conocimiento no mata. Dile a la persona que está a tu lado, el conocimiento no mata. Porque sin conocimiento no hay avance en la vida de nadie. Ya sea cristiano o no cristiano. Ya sea conocimiento de la Biblia o no de la Biblia. Si tú no tienes conocimiento o no adquieres conocimiento, vas a fallar, vas a fracasar. Pero si tú adquieres conocimiento, el conocimiento te ayuda a seguir creciendo más. El conocimiento te ayuda a seguir avanzando en la vida, en todas las áreas de la vida. Alguien me dijo, pastor, el conocimiento envanece, ¿no? ¿Qué hacemos con tanto conocimiento? Vamos a la práctica. Sí, pero tú no puedes llevar la práctica si no tienes conocimiento. En ningún lugar, en ningún trabajo te van a poner a hacer algo sin antes decirte qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. En
trabajo, sea carpintería, sea construcción, sea electricidad. No existe en ningún lugar donde vayan directamente a la práctica sin antes haberles provisto conocimiento para hacerlo. No existe en ningún lugar. Y de la misma manera el cristianismo. No puedes hacer la práctica del cristianismo si no tienes el conocimiento. Eso es solamente una especie de añadidura de lo que estoy compartiendo, porque aquí no se está hablando de conocimiento. Cuando la Biblia dice que existen dos pactos, el pacto de la letra, que tiene una consecuencia, condena y mata. El pacto del Espíritu, este pacto del Espíritu vivifica y da vida. Vamos a leerlo en otras versiones para tenerlo un poquito más claro, puesto que nuestra versión, la Reina Valera, no nos da mucho conocimiento. Así que voy a empezar primeramente con el lenguaje sencillo. Ustedes pueden mirarlo en su Biblia o pueden observar aquí que la versión del lenguaje sencillo pinta este versículo de la siguiente manera. Dice así: ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestro nuevo compromiso con Él, porque ese es el pacto, un nuevo compromiso. Dice, este nuevo compromiso no se apoya en la ley. O sea, este nuevo pacto no está basado en la ley, porque existe el pacto de la ley, sino está basado en un nuevo pacto que es en el Espíritu de Dios. Porque la ley, o sea, la letra, condena al pecador a muerte. Pero el Espíritu de Dios no condena. El Espíritu de Dios o el pacto en el Espíritu produce vida o vivifica a la persona. Por lo tanto, dos pactos que existen y una de ellas conlleva la condenación y a la muerte. Déjame decirte, amado hermano, ¿cuántos han leído la ley de Dios en las Escrituras? ¿Cuántos han leído Deuteronomio, Levítico, Números, Éxodo? Si tú has leído, podrás darte cuenta que si tú no haces algo, eres apedreado o mereces la muerte. Amado padre de familia, que ustedes que tienen hijos, jóvenes que ustedes están aquí, míreme, jóvenes ustedes están aquí, denle las gracias a Dios que no vivimos en la ley. Porque la ley dice lo siguiente: si ustedes son rebeldes y desobedientes a sus padres, esos jóvenes eran apedreados públicamente hasta la muerte por rebeldes y desobedientes. Y yo sé que muchas veces ustedes obedecen a sus papás, pero gloria a Dios, no nos han apedreado, porque yo también lo era así. Y no nos han apedreado. Ustedes están viviendo de un momento glorioso, porque a pesar de que desobedecen, no pueden ser apedreados, porque ya alguien pagó el precio. Pero antes se los lapidaba con pedradas por rebeldes y desobedientes. Deben darle gracias a Dios de que Dios haya cambiado las reglas. Estamos en una nueva sistema de vida. Amén. Y ustedes, amados padres, también deben entender que el tiempo que están viviendo es un tiempo diferente. Por eso dice que el pacto de la ley condena a muerte a la persona. Y eso encontramos continuamente a través de las escrituras del libro del Pentateuco. Éxodo, Deuteronomio, Números, Levítico habla que si la persona no hizo, merece la muerte. Es más, decía, cuando vayan a la guerra, no toquen de las cosas que Dios ha dicho que no toquen, porque si tocas, vivo ejemplo lo tenemos con Josué, cuando conquistó Jericó, gloria a Dios, una gran victoria, pero luego van y pelean con una pequeña ciudad chiquitita. Uno de ellos había tomado de aquello que Dios había dicho: no lo agarres, no lo toques. Perdieron la batalla. Luego examinaron qué había pasado, encontraron que este joven había tomado de aquello que Dios dijo que no. ¿Y qué pasó? Lo quemaron vivo, a él y toda la familia, por causa de una persona. Eso era la ley, eso había sido establecido, ese era el pacto de la ley de la cual estamos mencionando. Por eso dice, la ley o el pacto de la ley condena a la persona, mata a la persona. Y no se está hablando de conocimiento, se está hablando de que la ley, ese pacto establecido, conlleva
a la muerte y a la condenación. Pero hay un nuevo pacto, el cual tú y yo estamos. Es el nuevo pacto en Cristo Jesús. Dile a la persona que está a tu lado, tú y yo estamos en un nuevo pacto. Voy a leértelo en otra versión para poderlo entender mucho mejor. La Biblia al Día dice lo siguiente: Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. Sigue hablando del pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Dos pactos, cada una de ellas tiene una consecuencia. Y Dios nos ha dicho, versículo 6 nuevamente, el cual asimismo, 2 Corintios 3, el cual asimismo nos hizo. Pregunta, ¿nos hizo es tiempo pasado, presente o futuro? O sea, ¿ya lo somos o todavía no? Sí, ya lo somos. Acá, de acuerdo a la Escritura, dice, nos hizo ministros competentes. No es algo, tienes que esforzarte para hacerlo. No está hablando de eso. Nos está hablando que ya somos ministros competentes. Dile a la persona que está a tu lado, tú ya eres un ministro competente. Ya lo eres, dile. Así con tu mano, dile, y ya lo eres, dile. ¿Por qué ya lo somos? Porque la Escritura dice que Dios nos ha dado, ¿qué? Un ministerio de la reconciliación y nos ha dado la palabra de la reconciliación. Pastor, ¿y dónde está eso, pastor? Yo no he sentido nada. Yo no he recibido nada, pastor. Cuando yo entregué mi vida a Cristo, a mí nadie me dio nada. No, la Biblia dice que ya te dio Dios dentro de tu vida un ministerio y una palabra. O sea, y es algo que ya es una realidad. Dile a la persona que ya es una realidad, dile. Es un hecho bíblico, es un hecho real que Dios ya te dio dentro de tu vida. El ministerio de la reconciliación, el ministerio y la palabra de la reconciliación. Ya no estamos para servir, como dice acá. Él nos ha capacitado para ser servidores del nuevo pacto, no del antiguo pacto. Porque el antiguo pacto lo único que hace es condenar y matar a la persona. Pero el nuevo pacto no nos condena ni nos mata, sino el nuevo pacto, porque es el ministerio de la reconciliación, va a vivificar a la persona y va a producir vida en la persona. Dile a la persona que está a tu lado, nosotros tenemos un nuevo pacto, dile. Y cada pacto, amado hermano, representa un ministerio. Dos ministerios, dos pactos, dos ministerios. Vayamos por favor al versículo 9, puesto que estamos ya en este versículo, y dice la Escritura, porque sigue la continuación de lo que hemos leído. Hemos estado leyendo acerca del pacto de la letra y el pacto del Espíritu. Y en el versículo 9 dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Pero antes de poder leer esa parte, retrocedamos al versículo 7 para poder entender mejor lo que estamos compartiendo y podamos darnos cuenta que cuando habla del pacto de la letra o de la ley, se está refiriendo específicamente a lo que Moisés recibió en el monte Sinaí, dice, versículo 7. Y si el ministerio de muerte, mira cómo lo llama la palabra de Dios, ¿no? El ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, ¿no? El ministerio de muerte grabado con letras en piedras. ¿De qué está hablando? De la ley recibida por Moisés en el monte Sinaí de parte de Dios. De esa es la que te estoy hablando. Donde dice, si tú no cumples, mereces la muerte. Eras quemado vivo. Eras lapidado a pedradas por hacer cosas malas, por ser rebelde ante Dios y ante sus padres. Así era el trato, amado hermano. Y si estabas en el ejército y no cumplías las órdenes,
también eras así tratado. Pero estamos en un nuevo pacto. Estamos en un ministerio diferente. Y dice, versículo 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Dios, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? O sea, el pacto del Espíritu, ministerio del Espíritu, el pacto de la ley o el pacto de la letra, el pacto de muerte y condenación, como la Escritura lo llama, porque existen dos ministerios, el ministerio de la condenación y el ministerio de la justificación, como está escrito aquí en el versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, o sea, aquel pacto establecido por Dios con Moisés al darle la tabla de los 10 mandamientos, ese ministerio o ese pacto de la ley fue con gloria, porque cuando la Biblia dice, cuando Moisés bajó de ese monte, dice que los ojos de Moisés o el rostro de Moisés, nadie podía mirarlo porque resplandecía el rostro de Moisés. Que tuvieron que ponerle una túnica para que no pudiera él, ¿no?, irradiar con esa presencia impregnada de Dios en el rostro de él. Y dice, si ese ministerio o ese pacto fue con gloria, ¿cuánto más el nuevo pacto? El ministerio de la reconciliación o de la justificación. Es lo que estamos viendo. Dos pactos, dos ministerios. Vamos a leerles el mismo versículo en otra versión. Dice así. Porque esa ley dice, hablando del pacto de la ley, hablando del ministerio de muerte y condenación, ¿no?, el pacto de la ley, la que recibió Moisés, escrita en las piedras. Dice, porque esa ley dice que merecemos morir por nuestros pecados. Y es verdad, nadie lo niega, es una realidad. Dice que debemos de merecer la muerte, porque hemos pecado delante de Dios. Pero, hay un pero que cambia las cosas gracias a lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros, o gracias a la obra de Jesús en la cruz del Calvario, porque el Espíritu Santo sacó a Jesús de entre los muertos. La Biblia dice que lo resucitó, lo sacó de entre los muertos, y ese mismo Espíritu Santo que sacó a Jesús de entre los muertos, también nos sacó a nosotros de entre los muertos, a donde nosotros teníamos que ir. Pero gracias a lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros, Dios nos declaró, ¿qué dice? Inocentes. Dile a la persona de tu lado, tú eres inocente en Cristo Jesús, dile. Solo en Cristo somos inocentes. Sin Cristo eres culpable. Sin Cristo mereces la muerte. Sin Cristo mereces lo que la ley dice, porque esa ley dice que todo pecador debe morir. ¿Se dan cuenta que no se está hablando de conocimiento? Se está hablando del pacto de la ley. Y mucha gente, y muchos creyentes agarran esto para refutar por qué tanto conocimiento, cuando no se está hablando de conocimiento. Se está hablando del pacto de la ley. Y dice en la Escritura que se nos ha sido entregado un ministerio de la reconciliación, como aquí la Escritura habla, el ministerio de la justificación. ¿Por qué es la justificación? Es declarar al culpable inocente, pero no porque uno quiere, es a través del sacrificio de alguien, porque ese alguien es el que nos reconcilió. Y yo siempre he enseñado, ¿no? ¿no? Este es el misterio de la condenación, la justicia. Siempre he enseñado acerca de lo que significa la palabra reconciliación. Y siempre he dicho y he enseñado que reconciliar, escúcheme bien, significa lo siguiente. Es acercar el corazón de una persona, o sea, dos personas, aquí hay una persona, acá hay otra, y hay otra persona, el reconciliador, acerca el corazón de esta persona, lleva el corazón de esta persona hacia la otra persona, para que puedan reconciliarse y tener una amistad.
Es acercar el corazón de una persona hacia alguien. Y en este caso, llevamos el corazón de esa persona hacia Dios para que puedan reconciliarse. Hay algunos conceptos que dicen que la reconciliación es la acción o el efecto que resuelve o restaura los desacuerdos entre dos personas o más, ¿no? Es cuando un matrimonio, papá y mamá están peleados, no se hablan, ¿no? Han sacado los 5 dedos de furia y se han arañado, se han golpeado, se han insultado. Pero el hijo o la hija dice unas palabras, ¿no?, donde los reconcilia y los dos se sienten culpables por las palabras de amor de esa pequeña criatura. Y por causa de la criatura, ¿no?, ambos son compungidos y se reconcilian. ¿Quién fue el reconciliador? El niño. Acercó el corazón de ambos para nuevamente tener una muy buena amistad. Pero es lo que hizo Dios con nosotros. Nos reconcilió en Cristo. Y ya que Él nos reconcilió, nos ha dado un ministerio de la reconciliación. Por eso, amado hermano, las palabras del reino, las palabras o el lenguaje del reino es un lenguaje reconciliador. No es un lenguaje de condenación. Dile a la persona que está a tu lado, es un lenguaje de reconciliación. Dile. Puesto que Él te ha dado no solo el ministerio, sino también te ha dado la palabra de reconciliación, debes tener presente que tu tarea no es condenar, sino es reconciliar, es acercar el corazón de esa persona hacia alguien, en este caso, acercar el corazón de la persona hacia Dios. Y déjenme contarles algo por experiencia propia, porque yo no conocía esta escritura cuando yo me convertí a Cristo, o los primeros años de mi vida. Yo no conocía estas verdades. Yo trabajaba en un ministerio que se llamaba el Ministerio de la Condenación, porque cuando yo veía a alguien, escúcheme bien, amado hermano, cuando yo veía a alguien pecar, especialmente cuando trabajaba con los jóvenes, y yo miraba a un joven que pecaba y que no sentía nada por el pecado, es más, disfrutaba en esas cosas, yo agarraba y le decía, varón, tú te vas a ir al infierno si sigues así. Tú no has nacido de nuevo, tú no eres hijo de Dios, tú todavía sigues siendo hijo del diablo. Te vas a ir al infierno si sigues así. Yo los condenaba, amados hermanos. Los condenaba a ellos. Porque a nadie me había enseñado de este lenguaje de fe. Nadie me había enseñado de que estas cosas dentro del reino eran así. Hasta que un día aprendí. Dios me corrigió. Tuve que pedir perdón a las personas. En algunas pude hacerlo, en algunas no, porque nunca más volvieron a la iglesia. ¿Tú regresarías a la iglesia si alguien viene y te dice te vas a ir al infierno si sigues así? A nadie les gusta que les condenen. A nadie. Y esos jóvenes nunca regresaron por causa de mi persona. Yo los había matado. No físicamente, los había matado espiritualmente. Los había alejado de Dios con mis palabras. Los había herido. Ese es el lenguaje de condenación. ¿Y usted? De cada uno de nosotros. No es condenar. Es reconciliar, porque de eso se trata el lenguaje de fe. Ese es el lenguaje del reino. Estoy hablando del lenguaje del reino de Dios, amado hermano, basado en el nuevo pacto, porque hay mucha gente que trabaja en el antiguo pacto. Y el antiguo pacto, escúchame bien, no es parte del sistema del reino de Dios. El nuevo sistema la trajo Cristo Jesús en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. El nuevo pacto, el reino de Dios, el nuevo sistema fue establecido después que Cristo Jesús murió. Y este sistema no está basado en la ley de Moisés, sino en un nuevo pacto, en un nuevo sistema que es el reino de Dios. Por lo tanto, tú y yo no debemos, escúcheme bien, predicar un evangelio de condenación. Sabemos, escúcheme bien, sabemos y creemos que existe el infierno. No es que no hablemos sobre el infierno,
Solo que sabemos dónde hablar acerca del infierno. Para eso tenemos los discipulados, donde enseño acerca del infierno, donde enseño acerca del castigo eterno, donde enseño 15 horas de qué es lo que va a ocurrir con la gente que no conoce al Señor. Pero eso lo enseño en un tiempo especial y no aquí desde el púlpito. Porque mi tarea desde aquí es hablarles el ministerio de la reconciliación. Y el tuyo también. El tuyo también. Hablo acerca de la existencia del infierno. Y tengo una hora, así exclusivamente una hora, hablando de lo que es cómo es el infierno. Digo las características de la gente que experimenta, porque la Biblia lo dice, una hora exclusivamente acerca del infierno. Y no enseño que el infierno es caliente y que te vas a achicharrar. No, no, no. Hay cosas que están en la palabra de Dios acerca del infierno. Y eso enseño en el segundo nivel, en la lección número 10. Porque hay un tiempo para enseñar esas cosas. Hablamos del pecado, por supuesto que hablamos del pecado, porque mucha gente dice, ustedes no predican del pecado, ustedes solamente hablan de la fe, hablan de la justicia y que esto y que lo otro, que eres inocente. ¿Cuándo van a hablar del pecado? Claro que enseñamos del pecado. 5 horas acerca de lo que es el pecado, la creación del hombre, la caída del hombre, el pecado y sus consecuencias. Enseñamos esas cosas, pero todo en su debido tiempo y en su momento, porque todo tiene su tiempo. Porque hay gente que dice, pastor, ¿cuándo van a hablar del pecado? Siempre hablamos, solo que de una manera diferente. Porque mi tarea no es condenar, mi tarea es reconciliar. Porque ese es el ministerio que tú y yo hemos recibido. Dile a la persona que está a tu lado, tú has sido llamado para reconciliar. Dile, tú no has sido llamado para condenar, dile. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 10, 36, por favor. Hechos capítulo 10, versículo 36. Y miren lo que Jesús trajo, porque aquí la Biblia bien clara dice y establece lo que Jesús predicó. Dice, Dios, en Hechos 10:36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio, ¿de qué? De la paz. No era un evangelio de condenación. No era un evangelio donde matabas a la persona por las cosas malas que hacía. Amado hermano, déjenme decirles algo. Yo he experimentado tantas cosas en el cristianismo donde mucha gente, cuando yo no tenía a Cristo, o aún cuando tenía a Cristo, me decían, te vas a ir al infierno, Dios te va a castigar, Dios va a hacer esto. Amado, déjame decirte, Dios no hace esas cosas. Dios no hace esas cosas malas. Y entonces, ¿de dónde vino? La consecuencia de tu pecado trae consecuencias garrafales, desastrosas a tu vida. Porque si sigues practicándolo, tarde o temprano, activas una ley. ¿Cuál es la ley? La paga del pecado. ¿La paga del pecado? Entonces, ¿Dios te mandó eso? No. Tú activaste una ley espiritual. Y como lo estás activando, vas a recibir lo que ha sido establecido. Y no es que Dios te haya castigado. No. Tú vas a recibir lo que tú mismo estás activando, los principios espirituales. Por ejemplo, hay un principio muy conocido. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que te vaya bien. ¿Y para qué dice? Y tengas larga vida. Ahora, tú sigues insultando a tu madre. Escúchenme, jóvenes que están aquí presentes. Si ustedes no respetan a su madre, si ustedes la insultan, le dicen de todo, eres tal, no esperen vivir mucho. No esperen. Ahora, y si ustedes conocen a una chica que no respeta a su madre, la insulta, la desobedece, ustedes se van a quedar viudos rápidamente. Porque se va a ir esa persona. Así lo dice la Biblia.
Y hablo para los solteros y las solteras también. El chico o la chica que conozcas, déjame decirte algo. Asegúrate cómo esa persona trata a su padre y a su madre. Porque si no trata bien a su padre y a su madre, es rebelde, le insulta, ¡ay! Vieja loca, que tú eres la última generación, yo soy nuevo. Déjame decirte, te vas a quedar viudo o viuda tarde o temprano. ¿Que Dios lo castigó? No, Dios no lo castigó. Él activó un principio de la honra y el respeto. Y por haber activado ese principio, automáticamente va a cosechar lo que ha sembrado de una manera rápida. Y no es que Dios le castigó. No. La gente malinterpreta las cosas de Dios porque no conoce. Y así como estos dos principios que te he enseñado, existen muchos. Y el hombre recibe, no porque Dios lo mandó, recibe porque activó él mismo esas cosas. Pero Cristo Jesús no vino a predicar un mensaje de condenación, Él vino a predicar un mensaje o el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Dile a la persona que está a tu lado, Jesús predicó un mensaje de paz, dile. Y ese mensaje que Jesús predicó, que es un mensaje de paz, es un mensaje que la Biblia dice, escúchame bien, la Biblia dice que debemos hacerlo tú y yo. Así que vamos a Efesios capítulo 6, versículo 15. Efesios 6, 15. Para ir terminando. Cuando el apóstol Pablo escribe el libro de Efesios, comienza a narrar acerca de la armadura de Dios, de cómo el creyente debe armarse, debe vestirse de esa armadura. Y él comienza a mencionar varias partes de la armadura. Él comienza a hablar acerca del yelmo, del escudo, de la espada, ¿no? Del cinto. Pero él dice, está en el versículo 14, dice lo siguiente, Efesios 6, 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos de la coraza de justicia. Y luego dice, y vestidos de los calzados, y los calzados, los pies, con el apresto evangelio, ¿de qué? De la paz. O sea, en otras palabras, el mismo mensaje que Jesús trajo es el mismo mensaje que tú y yo debemos de estar compartiendo, enseñar y predicar. El ministerio de la reconciliación. Traen a Jesús a una mujer infragante. Porque la ley dice, escúcheme bien, la ley dice, aquella mujer encontrada en fornicación con otro hombre, o aquel hombre encontrado en fornicación con otra mujer o adulterio, debería ser apedreado. Así dice la Escritura. Pero esa mujer la trajeron, arrastrándola, la pusieron delante de Jesús, y ellos declararon lo que la ley dice. Señor, la ley dice, Moisés dice que debe de morir apedreada. Jesús dijo lo siguiente: aquel que esté sin pecado, que lance la primera piedra. Y todos fueron compungidos, todos se sintieron culpables porque todos ellos habían pecado. Pero había uno que estaba sin pecado, y ese era Jesús. O sea, él sí podía tirar la primera piedra. Porque él dijo, aquel que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y Jesús podía hacerlo, porque él era sin pecado. Él podía agarrar la piedra para cumplir la ley de Moisés y agarrarla y lanzarla. Pero Jesús le dijo lo siguiente: mujer, ¿dónde están los que te condenan? La mujer volteó sorprendida y no había nadie condenándola. Pero había un hombre que no tenía pecado y que sí podía lanzarle la primera piedra. Y Jesús le dijo: mujer, ni yo te condeno. Porque Jesús no trajo un mensaje de condenación. Jesús trajo un mensaje de paz, de reconciliación para con su Padre Dios. Y ese mensaje que Jesús predicó es el mismo mensaje que tú y yo necesitamos predicar. Amados esposos y esposas, déjense de estar condenando el uno al otro. Empieza a predicarle y hablarle
un mensaje de paz y de reconciliación a tu pareja. Basta ya de condenarla. Porque eso es lo que hemos aprendido en el sistema antiguo, condenar a las personas. Condenamos a nuestra pareja porque no trajo la comida pues con un poquito de sal pasada, ¿no? Y la condena. Ah, tú nunca sabes cocinar, nunca vas a cocinar bien, y mi madre cocina bien. Y ya la condenaste a que toda la vida pues cocine así mal. Destruye su corazón, rompes tu relación con tu pareja. Y puedo mencionar muchos ejemplos. Pero Dios no nos ha llamado para predicar un mensaje de condenación. Ponte de pie, por favor.